Hay un lugar en nuestro sistema solar que, bajo una capa de hielo de 20 kilómetros de grosor, tiene el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Un lugar donde, probablemente desde hace 4.000 millones de años, fuentes hidrotermales expulsan agua rica en minerales a un océano sin luz. Un lugar que tiene exactamente las condiciones que en la Tierra asociamos con la vida. Por supuesto, estoy hablando de Europa, la 14ª luna más grande de nuestro sistema solar. Y justo ahora, una sonda de 6 toneladas con un valor de $5.000 millones se dirige allí para responder una sola pregunta. ¿Estamos solos? Solo hay un problema. Júpiter destruye todo lo que se atreve a acercarse. No importa si es orgánico o no. Mi nombre es Sirwan y esto es Crónicas de Marte. Antes de que podamos entender lo absurdamente difícil que es esta misión, tenemos que entender por qué queremos ir a Europa en primer lugar. Y la respuesta comienza en 1979. En ese entonces, la Voyager 1 pasó rápidamente junto a Júpiter y envió imágenes que ningún científico esperaba. Europa, esa pequeña luna helada, tenía pocos cráteres, prácticamente ninguno. Cualquier otro cuerpo sólido en el sistema solar ha sido bombardeado por asteroides durante miles de millones de años. La Tierra ha sido remodelada una y otra vez. La Luna, o sea, nuestra Luna, muestra sus cicatrices sin ninguna vergüenza. ¿Pero Europa? Lisa como una bola de billar. Algo tenía que renovar su superficie de manera permanente. Algo activo. Algo casi vivo. En 1995 llegó la sonda Galileo. Durante 8 años orbitó Júpiter y su luna. Y su magnetómetro descubrió algo que lo cambió todo. Cuando Júpiter giraba, su campo magnético oscilaba. Este campo oscilante induce en Europa su propio campo magnético, y es sorprendentemente fuerte. La única manera en que eso puede funcionar físicamente es con una capa eléctricamente conductora justo debajo de la superficie. Una capa de agua salada de aproximadamente 100 kilómetros de profundidad. En otras palabras, un océano. Dejemos que eso se asiente un momento. Debajo de la capa de hielo de Europa, probablemente hay un océano que contiene el doble de agua que todos los mares de la Tierra juntos. En una luna que es más pequeña que la nuestra. Pero ¿cómo puede un océano en una luna que solo recibe una cuarta parte de la luz solar que tenemos aquí estar siquiera en estado líquido? La temperatura superficial es de menos 170 grados Celsius. 170 Grad Celsius. En realidad, esa cosa debería estar congelada hasta el núcleo. La respuesta son las fuerzas de marea. Europa no orbita Júpiter sola. Forma parte de una resonancia con otras 2 lunas, Io y Ganímedes. Mientras Ganímedes completa una órbita, Europa hace 2 e Io 4. Esta elegancia matemática tiene una consecuencia física brutal. Europa es constantemente atraída hacia Júpiter. Luego se aleja de nuevo. Luego se acerca otra vez. Y así sucesivamente. La Luna es estirada y comprimida como una pelota de goma en la mano. Si existe un océano bajo la superficie, Europa se flexiona unos 30 metros por cada órbita. Sin océano sería solo 1 metro. Esta fricción genera calor. Suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Y donde hay agua líquida durante miles de millones de años, según todo lo que sabemos, existe una posibilidad de vida. Si esto te impresiona tanto como a mí, entonces presiona ahora el botón de pausa. Simplemente desliza la ventana de comentarios hacia la izquierda en la versión móvil. Un like, una suscripción o un comentario corto también ayudan enormemente al canal. El algoritmo decide en los próximos minutos si sigue promoviendo este video o no. Y tú también decides. Gracias a ti, y ahora seguimos. Ahora vamos al verdadero problema. Júpiter no es solo el planeta más grande del sistema solar. También es una máquina infernal de alta energía cósmica. En lo más profundo de su interior, hay tanta presión que el hidrógeno probablemente existe en forma líquida y metálica. Esta sustancia genera un campo magnético que es 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Si pudieras ver este campo desde la Tierra, aparecería en el cielo el doble de grande que la luna llena.
En medio de este campo magnético orbita Io, el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar. Los volcanes de Io expulsan continuamente dióxido de azufre al espacio, y el campo magnético de Júpiter atrapa estas partículas ionizadas y las acelera a más de 300 kilómetros por segundo. El resultado es un cinturón de radiación que destruye cualquier equipo electrónico que se acerque en cuestión de horas o días. Por cierto, tenemos un video propio sobre Io, que está enlazado abajo. Si estuvieras en la superficie de Europa, recibirías 5.400 milisieverts de radiación en un solo día. Para comparar, la radiación de fondo anual en la Tierra es de aproximadamente 3 milisieverts. Unas pocas horas de estancia serían suficientes para morir de una enfermedad aguda por radiación. Y a este infierno queremos enviar una sonda que debe funcionar durante 4 años. La solución es ingeniosa y recuerda un poco a la estrategia de un boxeador experimentado. Él sabe que no sobreviviría a un golpe fuerte. El truco: entra al combate cuerpo a cuerpo, ataca rápido y retírate antes de que el oponente siquiera pueda reaccionar. Eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es exactamente lo que hace Europa Clipper. En lugar de orbitar Europa, la sonda orbita Júpiter mismo, en una órbita elíptica muy alargada. Cada 14 días, entra brevemente en el cinturón de radiación, viajando a 4 kilómetros por hora. Pasa por Europa durante unos segundos, recoge tantos datos como sea posible y luego se retira a la zona segura durante 10 días. Durante esta fase tranquila, transmite los datos a la Tierra y prepara el siguiente sobrevuelo. En total, 49 sobrevuelos. 3 años de misión primaria. Con cada uno de estos sobrevuelos, la sonda recibe tanta radiación como la que producirían 1 millón de radiografías de tórax en la Tierra. Justo este concepto le dio su nombre a la misión. Los clíperes de mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, los clíperes eran barcos de vela rápidos y esbeltos, que entraban rápidamente a los puertos, descargaban a toda velocidad y desaparecían antes de que sus competidores más pesados pudieran siquiera atracar. Exactamente la misma estrategia, solo que en el espacio. Pero incluso esta estrategia no es suficiente para proteger la electrónica. Dentro de la sonda hay una caja fuerte de aluminio de aproximadamente 1 centímetro de altura. La NASA la llama simplemente The Vault, o sea, la caja fuerte. Aquí están las computadoras, la memoria y los sistemas de control críticos. Todo lo demás se protege individualmente. Los ingenieros tuvieron que jugar una especie de Tetris muy preciso. Cada componente sensible fue colocado de manera que estuviera lo más protegido posible, sin que la sonda se volviera demasiado pesada. Hablando de pesado, Europa Clipper, con más de 6 toneladas, es la sonda interplanetaria más grande que la NASA haya construido jamás. Con los paneles solares desplegados, mide 30 metros de una punta a la otra. Si la pusieras a los pies de la Estatua de la Libertad, los paneles llegarían hasta su corona. Eso no es un satélite, es una nave voladora. Si este viaje a las estrellas te fascina tanto como a mí, entonces definitivamente deberías echarle un vistazo a nuestra colección Ad Astra Art Astra. Parece que tocó una fibra sensible. Gorras, camisetas y sudaderas. Bordado impecable. Algodón orgánico, producido de manera sostenible en la Unión Europea. Nada llamativo, nada forzado. Simplemente el lema que cierra cada video. Para llevar contigo. Quien haga su pedido con el código 26 recibe 15% de descuento en toda la compra. Aquí está el código QR y el enlace está abajo. Y ahora volvamos a nuestra sonda espacial. Una de las decisiones de diseño más curiosas de toda la misión es que Europa Clipper funciona con energía solar. Eso parece absurdo. En Júpiter, la luz solar solo alcanza 4% de la intensidad que tenemos en la Tierra. Todas las sondas previas enviadas a Júpiter, con excepción de Juno, funcionaban con plutonio 238, un isótopo radiactivo que, a través de su desintegración, produce calor de manera constante. Esa es la fuente de energía ideal para misiones largas al sistema solar exterior. Voyager 1 y 2 han estado volando desde 1977 con esta tecnología. Cassini exploró Saturno con ella. New Horizons todavía envía datos desde más allá de Plutón gracias a esto. Entonces, ¿por qué no una batería de plutonio para Europa Clipper? La respuesta es una de las historias más frustrantes de la exploración espacial estadounidense.
El plutonio 238 se produce como subproducto de la fabricación de armas nucleares. Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos detuvo la producción en 1988. Desde entonces, la NASA ha estado usando reservas restantes e incluso tuvo que comprar plutonio a Rusia. Apenas desde hace unos 10 años, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge volvió a producir pequeñas cantidades, 4 gramos por año. Para ponerlo en contexto, el rover Perseverance en Marte necesitó 4.8 kilogramos. Con la tasa de producción actual, tomaría solo 1.200 años volver a producir esa cantidad. Y sí, escuchaste bien, lo dije. Con la automatización que está en marcha, la producción debería aumentar a 1,5 kilogramos por año. Pero eso no es suficiente en absoluto. El poco plutonio disponible se reservó para Dragonfly, una misión de drones que, a partir de mediados de la década de 2030, explorará la luna Titán de Saturno. Por cierto, también puedes encontrar un video sobre eso enlazado abajo. Así que Europa Clipper recibió paneles solares de 30 metros de largo y para compensar las débiles condiciones de luz en Júpiter, son absurdamente grandes. Aún así, en Júpiter solo generan alrededor de 700 vatios de potencia eléctrica. Eso es más o menos lo que necesita una tetera eléctrica. Con eso, una sonda del tamaño de un autobús tiene que operar. Funciona, pero es una consecuencia directa de una decisión política de 1988, cuyas repercusiones la NASA sigue sintiendo hasta hoy. Ahora, pasemos a los instrumentos. ¿Qué es exactamente lo que busca Europa Clipper? Hay 9 instrumentos científicos a bordo, además de una medición gravitacional. Se dividen en 2 categorías en total. Instrumentos de teledetección, que analizan la luz y la radiación de Europa desde la distancia, e instrumentos de medición directa, que literalmente respiran la delgada atmósfera de la Luna. Los magnetómetros, que son 3, están colgados de un brazo extensible de fibra de carbono de 8,5 metros de largo. Están ubicados lo más lejos posible de la sonda metálica, de la estructura, para no distorsionar las mediciones. Su tarea: medir con precisión el campo magnético inducido de Europa, y con ello, sacar conclusiones sobre la salinidad y la profundidad del océano. Totalmente loco. Absolutamente impresionante. El instrumento de radar Reson puede ver a través del hielo. Hasta 30 kilómetros de profundidad. Funciona con 2 frecuencias. Una onda larga de 9 MHz para penetración profunda y una onda más corta de 60 MHz para detalles de la superficie. Durante el sobrevuelo de Marte en marzo de 2025, este instrumento fue probado en acción por primera vez. Funcionó perfectamente. 6 GB de datos en 40 minutos. Con eso, los ingenieros tienen una preocupación menos. Espectrómetros en el rango infrarrojo y ultravioleta analizarán la química de la superficie. Buscan sales, compuestos orgánicos y posibles penachos de vapor, es decir, chorros de vapor de agua que salen disparados de grietas en el hielo. Hubble ya ha visto varias veces indicios de esas columnas. Si Clipper puede volar a través de una de ellas, sería como buscar ADN en el aliento de una ballena sin tocar a la ballena. Ese es exactamente el plan. Los espectrómetros de masas a bordo analizarán todo lo que la sonda recoja en el camino. Detectores de polvo, detectores de gas y detectores de iones. Si en una de estas muestras se encontrara aunque sea el rastro de un compuesto orgánico que no pueda explicarse de manera abiótica, sería el mayor descubrimiento científico en la historia de la humanidad. Pero Clipper no está viajando solo. La Agencia Espacial Europea, ESA, ha enviado su propia misión al sistema de Júpiter, JUICE. Jupiter Icy Moons Explorer. Fue lanzada en 2023, es decir, un año antes que Clipper, y llegará al sistema de Júpiter 15 meses después de Clipper. JUICE también hará algunos sobrevuelos a Europa, pero luego entrará en órbita alrededor de Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. Los científicos de ambas misiones ya están hablando sobre la coordinación. Cuando JUICE opere dentro de la magnetosfera de Ganímedes y Clipper esté fuera de ella, ambas sondas podrán medir juntas un fenómeno que una sola sonda nunca podría detectar. Por ejemplo, si llega una ráfaga de plasma desde la atmósfera de Júpiter, ambas sondas podrán observarla desde diferentes perspectivas.
Esa es ciencia que solo funciona en conjunto. Y ahora, un baño de realidad. ¿Dónde exactamente está Europa Clipper ahora? En mayo de 2026, la sonda está de regreso a la Tierra. Tuvo su sobrevuelo por Marte el 1 de marzo de 2025. Completó con éxito la maniobra. También probó el radar y ahora está en una larga órbita a través del sistema solar interior. El 3 de diciembre de 2026, es decir, en poco más de 7 meses pasará cerca de la Tierra, a solo 3.200 kilómetros de altura. Eso es más cerca que la mayoría de los satélites de comunicaciones. Este encuentro le da a la sonda el impulso final de velocidad que necesita para llegar a Júpiter. La llegada a Júpiter es el 11 de abril de 2020. Los primeros sobrevuelos de Europa serán hasta 2031. Los primeros datos de alta resolución también serán en 2031. Eso significa que la respuesta a preguntas que nos han intrigado desde la Voyager 1 probablemente llegará hasta dentro de 5 años. 5 años en los que una sonda viaja por el espacio a 35 kilómetros por segundo, completamente sola, con paneles solares que en Júpiter generan tan poca energía como la que consume una tetera eléctrica. ¿Qué significaría si Clipper encontrara indicios de vida? Seamos realistas. Clipper no es una misión que busque vida. Nadie va a encontrar un marciano ni unas elecciones europeas. Lo que Clipper puede hacer es determinar la habitabilidad. Responder a la pregunta de si Europa tiene las condiciones para la vida. La profundidad del agua, la salinidad, el grosor del hielo, la composición química del océano, los flujos de energía y la disponibilidad de nutrientes. Si se cumplen estas condiciones, entonces la siguiente misión será un módulo de aterrizaje. Ya está en discusión. Un robot que aterriza en la superficie, perfora el hielo y toma muestras del océano. Esta misión sería realista, como muy pronto, en la década de 2040, pero representaría la búsqueda directa de vida. Si se encontrara vida en Europa, nuestra comprensión del universo cambiaría fundamentalmente. Si la vida surgió de manera independiente en 2 planetas dentro de un solo sistema solar, entonces probablemente la vida existe en todo el universo. La pregunta ya no sería si existen extraterrestres, sino dónde los encontraremos después, o si ya nos han encontrado a nosotros. Hay una historia que debo contar al final de este video. A finales de los años 90, un científico de la NASA llamó a Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Odisea del Espacio. Su novela 2010, Odisea 2, termina con un mensaje de una inteligencia extraterrestre. Todos estos mundos son suyos, excepto Europa. No intenten aterrizar ahí. Todos estos mundos son suyos, excepto Europa. No intenten aterrizar ahí. Durante esta llamada telefónica, el científico de la NASA le mostró los primeros planes para una misión de exploración a Europa. Y Clarke, poco antes de su muerte, le dio su bendición a la NASA, el permiso para aterrizar en Europa. Este permiso entra en vigor ahora. Europa Clipper está en camino. En 4 años llegará a Júpiter. En 5 años tendremos los primeros datos de alta resolución de un océano que ha estado dormido bajo 20 kilómetros de hielo durante 4.000 millones de años. Y tal vez, solo tal vez, descubramos que nunca estuvimos solos. Un gran agradecimiento para PUSA. Sin su apoyo, este canal sería muy diferente. Mi nombre es Iruán y esto fue Crónicas de Marte. Gracias por sintonizar. Per aspera ad astra. Si la pusieras a los pies de la Estatua de la Libertad, ella. Si los paneles llegaran hasta su corona. Si la pusieras a los pies de la Libertad. Si la pusieras a los pies de la Estatua de la Libertad, llegaría... Relájate, tómalo con calma. Bueno. Produciría tan poca electricidad como la que consume una tetera eléctrica. Por supuesto, la tetera eléctrica no produce electricidad. Ustedes saben a lo que me refiero. Ah, no, esa frase quítala. Así está bien. Por supuesto, la tetera eléctrica no produce electricidad.
Eso ya lo quitamos. Eso es. Esa es una frase tonta.